Buenos días a todos y a todas. El comité organizador del Seminario de los Jueves les da la más cordial bienvenida a la sesión 141, el año 32 del Seminario de los Jueves del área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Daniela Pajés. Ella es profesora de matemática en Uruguay, hizo el magíster en ciencias en matemática educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN y recientemente también se doctoró en la misma institución. Su línea de investigación principal es la formación inicial de profesores con foco en los futuros profesores de matemática y los formadores de profesores de matemática. Además, integra dos grupos de investigación. Uno de ellos se dedica desde 2017 a la investigación de la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la formación de profesores. El segundo grupo investiga el papel del radian en la comprensión de las funciones trigonométricas. Y hoy estará impartiendo con nosotros la conferencia titulada Un ejemplo de teoría fundamentada en matemática educativa, búsqueda de acuerdos entre formadores de profesores de matemática. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, a nombre del comité organizador y gracias por aceptar esta invitación. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias por permitirme compartir mi trabajo. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Recordamos también a quienes están en la videollamada y a quienes nos estén viendo por Facebook que pueden dejar sus preguntas en el chat para que después de la conferencia tendremos un tiempo para que la doctora pueda responderlas. Y bueno, sin más por el momento, le dejamos el lugar a la doctora Daniela Pajés, así que el espacio es suyo. Bueno, muy bien. Voy a compartir la pantalla entonces. Bueno, buenas tardes para todos los que estén escuchando. Ahí está. Yo voy a presentar una investigación que se tituló Un caso de trabajo colaborativo de formadores de profesores de matemática, que no es el título que le puse a la presentación, pero es el título de mi tesis, que fue la tesis que defendí hace menos de un mes en el marco del doctorado en matemática educativa de SICATA, y que tuve como directores de tesis a la doctora Mónica Olave y al doctor Francisco Javier Lezama. Esta línea de investigación a la que me dediqué es la del estudio de los formadores de profesores de matemática. En este estudio considero formador de profesor de matemática, que en general le voy a llamar FPM, a un profesor en el ámbito de la formación inicial sistemática de profesores de matemática, que tiene a su cargo cursos del área técnico-disciplinar, o sea, cursos de matemática, y o del área de didáctica, de la formación. Esta línea de investigación resulta importante, en primer lugar, porque se señala desde la investigación que las características de la formación influyen en el desempeño de los futuros docentes, y por otro lado, dentro de la importancia que tiene la formación que reciban los futuros docentes, el papel de los formadores se señala recientemente como muy importante, ya que ellos son, según plantea GUS 2009, los responsables de enseñar a los futuros profesores inculcar prácticas distintas a las que ellos recibieron como estudiantes. Tengo acá adelante los controles, si no los puedo correr, ustedes saben. Disculpen que, a ver si le puedo correr a esto. Ahí. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí. Bueno, la problemática que aborda este estudio tiene que ver, en principio, parte del hecho de que los profesores en general y los formadores de profesores en particular se reporta que realizan sus prácticas, se llevan adelante sus prácticas en forma aislada, en general compartiendo poco de lo que hacen entre ellos. Específicamente en cuanto a los formadores participantes en el estudio que realicé, admitían al inicio del estudio que ellos solo comparten, y es un hecho porque yo también soy formadora y lo vivo de ese modo, comparten solamente, por ejemplo, los ejercicios que van a plantear, organizan los prácticos juntos,
realizan evaluaciones unificadas, pero no discuten en general lo que sucede dentro de las clases de cada uno de ellos, o sea, no discuten en detalle sus prácticas, ni cómo van a enseñar la matemática, digamos, o la didáctica, cualquiera de las dos vertientes, como ahora voy a explicar, de la formación en Uruguay de profesores. Entonces, a partir de eso, el objeto de estudio de esta investigación se centró en el trabajo colectivo de los formadores de profesores de matemática en Uruguay. Ese es como el objeto de estudio, es decir, salirnos de ese escenario individual y de prácticas aisladas y establecer un escenario colectivo donde los formadores pudieran discutir sus prácticas más a fondo. La formación de profesores de matemática en Uruguay es una carrera terciaria que no es universitaria y que es concurrente, dura 4 años. Que sea concurrente significa que se organiza en base a 3 pilares que los futuros profesores estudian en forma simultánea. Por un lado, las ciencias de la educación, con asignaturas como psicología, sociología, historia de la educación, pedagogía. La formación técnico-disciplinar, con las asignaturas que tienen que ver con la matemática, álgebra, fundamentos de la matemática, análisis, cálculo, topología. Y la formación en didáctica específica, que ahí ese pilar incluye la práctica docente de los futuros profesores, con cursos de matemática educativa teóricos, pero con apoyo en una práctica docente bastante sistemática, y cursos de análisis del discurso matemático escolar y de historia de la matemática. Esta investigación tuvo como objetivo general estudiar el trabajo colectivo de un grupo de formadores en torno a la planificación de una clase de curso de análisis 1, su implementación y su discusión luego de ser implementada. Análisis 1 es el primer curso de cálculo que tiene la carrera. Como objetivos específicos me planteé, en primer lugar, estudiar qué asuntos deciden explicitar los FPM, qué ideas fundamentan y ponen a prueba, sobre qué aspectos de la clase discuten. Y en segundo lugar, estudiar qué interacciones se producen entre los formadores en relación con la formación de cada uno de ellos, ya sea en matemática y o didáctica. A partir de esos objetivos, me planteé como preguntas de investigación qué desarrollo tienen las conversaciones e intercambios de los FPM durante el proceso de planificar y posteriormente discutir la implementación de una clase de análisis 1 y qué aporta la formación particular de cada formador a su trabajo colectivo. Voy a relatar brevemente algunos antecedentes, después voy a explicar en base a la metodología que utilicé en este trabajo. Los antecedentes al inicio del estudio fueron pocos, fueron más que estos, pero fueron pocos. Algunos que tienen que ver con el trabajo colectivo de docentes y de formadores. Por un lado tenemos el estudio de Zaslavsky y Lake en 2004, que reportan un proyecto de desarrollo profesional, perdón, llevado a cabo en Israel durante varios años, y en el marco de ese proyecto ellas reportan, por un lado, un modelo teórico sobre el conocimiento del formador, y por otro lado, reportan el caso de 2 formadoras que tuvieron que trabajar juntas con distintos conocimientos y experiencias de base, y relatan las tensiones que vivieron en ese trabajo conjunto y cómo fue que se resolvieron. Luego tenemos Jaworski y Juan 2014, que en un editorial de una revista realizan el análisis de los artículos de esa revista, que son todos reportes de proyectos de desarrollo profesional también, donde intervienen formadores, y donde resaltan el trabajo en base a comunidades de práctica y comunidades de cuestionamiento, y a diferencia de lo que anteriormente se estudiaba, digamos, donde los formadores o investigadores formadores enseñaba prescriptivamente a los docentes, aquí ellos plantean que la tendencia actual, más reciente, digamos, es a trabajar en el coaprendizaje entre los didactas o los formadores y los profesores. Robuti et al. 2016, que realizan una revisión bibliográfica sobre el trabajo colaborativo de docentes, ellos plantean que el trabajo colaborativo consiste en actividad conjunta, con un propósito común, con diálogo crítico y cuestionamiento, y apoyo mutuo en abordar cuestiones que desafían a los participantes profesionalmente. Entre los estudios que ellos reportan o los modelos de proyectos de desarrollo profesional colectivo, colaborativo que reportan, está un modelo en el cual me inspiré para el trabajo, aunque no lo tomé totalmente, sino que fue simplemente como inspiración para el modelo
que realicé y la propuesta que hice a los formadores, que es el estudio de clases japonés o Lesson Study, que no lo tomamos para nada en su totalidad, sino a modo de inspiración. Todos estos trabajos reportan, por un lado, un énfasis en esta línea del trabajo sobre el formador de profesores, que es una línea reciente de investigación de la última década prácticamente del siglo XX para adelante, un énfasis en el enfoque sociocultural de los estudios. Aparece la idea de comunidad, por un lado, la teoría de comunidades de práctica de Wenger, 1998, y por otro lado, el aporte que hace Jaworski, que lo modifica para considerar las comunidades de cuestionamiento. Aparecen como centrales en todos estos documentos la reflexión y el cuestionamiento como motores para el desarrollo profesional, aunque los autores señalan que no son una panacea, no es que por sí mismo, porque se reflexione, se va a hacer un desarrollo profesional, pero sí señalan a la colaboración crítica entre colegas como una fuerza para el desarrollo de la enseñanza. Finalmente, todos o casi todos estos estudios hablan de tensiones que se producen siempre que se genera un escenario colaborativo. Cabe aclarar que la mayoría de los estudios que se reportan son estudios de formadores, de profesores, que son a su vez investigadores y que dirigen un estudio y son coaprendices, digamos, con profesores de secundaria o de primaria, que no es el caso como lo tomamos nosotros. De todas maneras, no hemos encontramos muy poquitos estudios donde, como en el caso de mi estudio, se haya dejado trabajar solamente en ese escenario a los formadores, de forma directa. Eso lo voy a pasar a explicar ahora. Bueno, en este estudio particular conformé un grupo con 4 formadores de profesores de matemática. 3 de ellos eran formadores de la asignatura Análisis 1, que fue una de las asignaturas que me enfoqué, y sus seudónimos son Amaral, Mariana y Simón. 2 de ellos eran formadores del área de didáctica específica, o sea, de didáctica práctica docente, Mariana y Victoria. Es decir, Mariana, en ese momento del estudio, daba clases de Análisis 1, que es el primer curso de cálculo, como dije antes, y daba clases de didáctica práctica docente. Amaral y Simón daban clases de análisis, además de alguna otra asignatura, y Victoria de didáctica. Ellos se reunieron durante varios meses, realizaron 6 sesiones para planificar y posteriormente analizar colectivamente la implementación de una clase de análisis 1, que ellos resolvieron que fuera una clase de introducción a la integral de Riemann. Voy a correr esto un poquito. La clase fue implementada 2 veces, es decir, ellos se reunieron las 3 primeras sesiones, las sesiones 1, 2 y 3, estuvieron planificando una clase sobre la introducción. Primero decidieron el tema, luego planificaron sobre la introducción a la integral de Riemann, luego implementaron 2 veces la clase, esa clase que habían planificado. En un caso la implementó Amaral en su clase y luego Mariana en la suya, y luego tuvieron otras 3 sesiones, las sesiones 4, 5 y 6, donde analizaron lo que había ocurrido en la implementación de esas clases. La metodología que decidí utilizar para este estudio fue la teoría fundamentada en los datos, en su versión glaseriana o versión clásica, que es la versión que ha desarrollado Gleiser en algunas publicaciones, como allí figura. A partir de la teoría fundamentada fue introducida por Gleiser y Strauss en el año 1967, pero luego Gleiser y Strauss se distanciaron y Gleiser ha seguido desarrollando una de las vertientes, digamos, una de las versiones de la teoría fundamentada que él llama clásica, o que se le suele llamar también glaseriana. Esa fue la teoría fundamentada que yo seguí, que a continuación voy a explicar de manera sistemática. El objetivo es generar un modelo explicativo de cierto fenómeno basado en los datos del estudio sobre determinada área, que se llama área sustantiva. Este modelo que se elabora a partir de los datos se llama teoría fundamentada sustantiva. No refiere a un grupo particular de participantes, sino que se supone que el modelo trasciende del lugar, del tiempo y también de las personas. De manera sistemática. El objetivo... me está saliendo lo que del Facebook, me parece. Ya paró. ¿Sigo? ¿Está bien? Adelante.
La teoría fundamentada se propone determinar la preocupación o interés principal que surge del área de estudio y que es, digamos, de alguna manera planteada a través de lo que dicen los participantes, y cuál es el patrón de comportamiento de los participantes que ayuda a resolver o a procesar esa preocupación o interés principal. Ese patrón de comportamiento se conoce como la categoría central. La teoría fundamentada es en realidad descrita como un conjunto de métodos que incluyen o que consisten en la codificación abierta, la codificación selectiva, la codificación teórica, el método de comparación constante, el muestreo teórico y la confección de memorandos y o diagramas. Ahora voy a pasar a explicar cada método. Estos métodos deben aplicarse en su totalidad para que la teoría, según sus autores, esté bien aplicada y no de una manera lineal. La codificación abierta consiste en identificar palabras o frases importantes y conceptualizarlas, generando así códigos que dan nombre a lo que esas palabras o frases representan. Por ejemplo, se toma un párrafo, ya sea de un texto o de un video, de lo que sean los datos. En el caso de este estudio, los datos eran los videos de las sesiones, entonces yo tomaba un pequeño párrafo de conversación que tuviera una cierta unidad de significado, eso es un incidente, se llama un incidente, y se va codificando párrafo por párrafo, o a veces una palabra especial o a veces una línea. El método de comparación constante consiste en comparar, buscando similitudes y diferencias, ya sea incidentes con incidentes, luego conceptos o códigos con incidentes, y finalmente conceptos o categorías o códigos entre sí en las distintas etapas del proceso. Esto lo voy a explicar mejor más adelante. La codificación selectiva es una codificación que se realiza una vez que se ha encontrado una categoría central y consiste en limitar la codificación a aquellas categorías que se vinculan con la central. El muestreo teórico es el proceso de recolección, un nuevo proceso de recolección de datos intencional, que esos datos se codifican y se analizan nuevamente como datos nuevos para generar teoría. Cuando ya se ha conseguido una categoría central, se pueden buscar o se deberían buscar nuevos datos que permitan confirmar que esa categoría tiene centralidad o cambiar el foco del estudio, digamos, la dirección del estudio. La codificación teórica consiste en identificar algún modelo abstracto, que se llama código teórico, que emerja durante el análisis conceptual. Y ese código teórico tiene que describir la preocupación principal del área de estudio que, digamos, está determinada por los datos. Y se puede tomar, según Gleiser, de cualquier disciplina. Explicado esquemáticamente tenemos los datos, que en el caso de mi estudio eran los videos de las sesiones. Después voy a explicar bien de cómo las tomé y cuáles en cada momento. Esos datos se les realiza la codificación abierta, que es la identificación de segmentos pequeños de datos con conceptos que se llaman códigos, se va codificando. Allí se obtienen tantos códigos como sugieran los datos. Se sugiere que en la primera etapa de codificación abierta se busquen muchos códigos y pueden emerger ya posibles patrones o categorías. Y durante todo ese tiempo se aplica el método de comparación constante. Se comparan incidentes con incidentes y conceptos con incidentes para ir refinando, digamos, esos conceptos o códigos. El método de comparación constante consiste, o puede consistir, según en qué etapas esté del proceso, en la comparación entre incidentes. Eso permite que se generen conceptos, buscando similitudes y diferencias entre incidentes, van apareciendo los conceptos, que son los códigos. De conceptos con incidentes, una vez que ya tengo ciertos códigos, puedo volver sobre los incidentes a ver si esos códigos se sostienen en otros incidentes también donde no habían sido detectados, y allí se empiezan a definir las propiedades de esos conceptos o códigos. Y finalmente se pueden comparar conceptos con conceptos y allí surgen hipótesis que permiten establecer relaciones entre ellos. La codificación selectiva, como dije antes, se realiza cuando aparece una categoría central o que puede considerarse de cierta centralidad y consiste en codificar las categorías relacionadas con ella. Aparece entonces la categoría central, las categorías relacionadas con ella, y de esa comparación, utilizando el método de comparación constante y vuelta a codificar, surge la codificación teórica. De ahí se sale a buscar, digamos, un código teórico. Allí se puede, una vez que está la categoría central, realizar un muestreo teórico
que consiste en recolectar nuevos datos que se codifican y se analizan y que permiten que se termine de generar ese modelo explicativo que se llama la teoría fundamentada como producto, que es lo que surge finalmente. Y allí también se usa el método de comparación constante. En esta investigación en particular realicé el siguiente esquema metodológico. En primer lugar, la conformación del grupo de formadores. La primera recolección de datos fueron las 3 sesiones de planificación, las sesiones 1, 2 y 3 de planificación. A esas sesiones les hice la codificación abierta, identificando códigos y ya algunos que podían considerarse posibles categorías. Ahí realicé un muestreo teórico sobre la siguiente recolección de datos, que fue las sesiones de análisis de las clases. A esas sesiones de análisis también les realicé la codificación abierta, identificando nuevos códigos y confirmando la existencia de alguna posible categoría. Y una vez que había realizado esa codificación abierta, pasé a realizar la codificación selectiva sobre los primeros datos que tenía. O sea, ahí comparé categorías con categorías, códigos con códigos, para que así surgiera una categoría confirmada. Luego realicé la integración teórica, es decir, busqué un código teórico que permitiera establecer hipótesis entre esas que vincularan esas categorías y revisé la literatura. Finalmente surgió la teoría fundamentada como producto, que en el caso de este estudio consistió en un proceso. Hoy les dije yo, se tiene que buscar cuál es la preocupación principal del área de estudio que emerge en el estudio. Bueno, aquí la identifiqué como la búsqueda de acuerdos entre los formadores, y la categoría central que explica o que permite resolver esa preocupación le llamé teorías personales construidas sobre la práctica, que es lo que ahora voy a pasar a explicar mejor. La preocupación principal entonces del área de estudio que detecté o que identifiqué fue un proceso llamado búsqueda de acuerdos. Es un proceso de un grupo de formadores que realizan la planificación, implementación y posterior discusión colectiva de una clase de matemática de la formación de profesores. Este modelo, si bien es un modelo sustantivo, la idea es que trasciende o trascendería el lugar y las personas donde se realizó el estudio. Es decir, se fundamenta en los datos, pero por eso está expresado en términos generales de un grupo de formadores en el contexto donde yo realicé el estudio. La categoría central, que es la que permite, o concepto que permite resolver ese proceso de búsqueda de acuerdos, le llamé teorías personales construidas sobre la práctica, TPCP, de cada formador. Esta categoría, teorías personales construidas sobre la práctica de cada formador, este concepto lo caractericé luego de haber terminado el estudio, en la etapa final del estudio, cuando ya también revisé la literatura, lo caractericé del siguiente modo. A través de, digamos que las teorías personales construidas sobre la práctica de un formador están conformadas por los conocimientos de cada formador, que lo caractericé de acuerdo al modelo de Leikin et al. 2017, sus orientaciones sobre la matemática, sobre su enseñanza y aprendizaje y sobre la formación de profesores, que tomé el término de orientaciones de Schenfeld 2010 y los tipos de orientaciones de Tato et al. 2012. Y a su vez las teorías personales tienen como fuente lo institucional, la formación profesional de cada formador, las experiencias que ha tenido cada formador y el contexto en el que se desempeñan y han desempeñado. Con respecto a los conocimientos, que es la primera componente que le adjudiqué a las teorías personales construidas sobre la práctica, esto está basado en el modelo que plantea Leikin et al. 2017, que considera que el conocimiento de un formador de profesores de matemática está compuesto por esta tríada, donde tenemos el rectángulo mayor, que lo llaman contenido desafiante para los futuros profesores de matemática, y estas otras dos, la gestión del aprendizaje de los futuros docentes de matemática y la sensibilidad hacia los futuros docentes de matemática. Es decir, un formador, que en este caso de este estudio está formando futuros profesores de matemática, debería tener su conocimiento en distinto grado, por supuesto lo tiene para cada formador, estas componentes. A su vez, el contenido desafiante para los futuros profesores de matemática se integra por el desafío matemático y el desafío didáctico. Y el desafío didáctico está en directa conexión con lo que tendrán que hacer esos futuros profesores con sus alumnos más adelante cuando ejerzan.
Tiene que ver esta primera componente, el contenido desafiante, con las tareas y las distintas actividades que el formador plantea en su clase y la forma en que las presenta. La gestión del aprendizaje de los futuros docentes tiene que ver con la forma en que gestiona esas tareas, la forma en que se interactúa con los futuros profesores, cómo lleva adelante las tareas en la clase. Y la sensibilidad hacia los futuros profesores tiene que ver con conocer el conocimiento de las características de los futuros profesores, entre ellas el propio hecho de que son futuros profesores y no futuros ingenieros, por ejemplo, y que entonces debe haber una conexión entre lo que aprenden en los cursos de la formación y lo que tendrán que enseñar luego. La componente de las orientaciones, tomé de Schoenfeld 2010 el concepto de orientaciones, que es más amplio que el de creencias, incluye las creencias, disposiciones, valores, gustos y preferencias, y las orientaciones que consideré que integran la categoría TPCP son aquellas sobre la naturaleza de la matemática, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y sobre la formación de profesores de matemática, o sea, qué creencias tiene el formador sobre qué consiste formar profesores. Voy a dar un ejemplo de la variable orientaciones. En uno de los casos, por ejemplo, las orientaciones sobre la naturaleza de la matemática, esa componente de las TPCP, es una variable para cada formador, ¿no?, que varía entre dos extremos, un extremo de una orientación estática, que lo llamamos así también tomando de la literatura, que sería la orientación formalista o de esquema, que concibe a la matemática como una colección de reglas y procedimientos que la persona que hace matemática necesita conocerlas y necesita recordarlas para poder resolver los problemas. O sea, primero hay que aprenderlas y después resolver los problemas. Y en el otro extremo, una orientación dinámica, que concibe a la matemática como proceso o aplicación. Esto incluye a la matemática, le incluye, digamos, la creatividad y el descubrimiento. Los problemas se pueden resolver correctamente de muchas formas y a su vez la parte de aplicación, digamos, que en muchos aspectos matemáticos tienen relevancia práctica. Esto muy sintéticamente, ¿no? En suma, tenemos que lo institucional, la formación, las experiencias y el contexto de desempeño de cada formador determinan ciertas teorías personales construidas sobre la práctica que tienen esas propiedades que más o menos relaté recién. Estas teorías personales son bastante fijas para cada formador, pero puestas en un escenario colectivo pasan a ser una variable, ya que los distintos formadores van a presentar divergencias en aspectos de sus teorías personales y eso es lo que la convierte en una variable. Sobre el final del estudio surgió una nueva categoría, que es la intermediación, que la tomé de la teoría de las comunidades de práctica de Wenger, el concepto de intermediación. Podemos considerar que en este estudio estaba presente en el escenario colectivo la comunidad de formadores de profesores de matemáticas. Los 4 formadores integraban esa comunidad de formadores de profesores de matemáticas, pero a su vez estaban representadas 2 subcomunidades. Había 2 formadores que específicamente eran de asignaturas específicas y había otras dos que eran del área, digamos, de la subcomunidad de didáctica práctica docente, y había una, Mariana, que pertenecía a las 2 subcomunidades. Intermediador, que en inglés lo llama así broker, Wenger, es una persona que pertenece a 2 comunidades que realizan un encuentro de frontera, es decir, realizan un encuentro donde pueden tratarse cuestiones vinculadas con partes de las 2 comunidades. Ese integrante de las 2 comunidades provee conexiones entre ellas, permitiendo coordinar las prácticas de esas 2 comunidades, generando nuevas posibilidades de significación. En un estudio, digamos, de trabajo colectivo, si existe un formador intermediador, eso puede permitir que las negociaciones sean más fructíferas y que se pueda llegar a acuerdos de una manera más exitosa, digamos. En este estudio, Mariana hizo las veces de intermediador, fue algo que nos dimos cuenta después, en el final, en algunos momentos que trataré de mostrarles en algún ejemplo, cómo hace traducciones, digamos, de lo didáctico hacia lo matemático y al revés, para permitir que se entiendan sus posturas y se generen acuerdos más rápidos. Con la categoría central, teorías personales construidas sobre la práctica, se relacionan otras categorías que forman parte de lo que es el modelo explicativo o la teoría fundamentada que elaboré. Una es la delimitación de objetivos.
esta categoría representa aquellas discusiones sobre los objetivos de la clase, los objetivos de las tareas o la reformulación de objetivos cuando estaban analizando las clases con posterioridad a la implementación o de los objetivos que tuvieron determinadas acciones de un formador en la clase. Análisis del pensamiento de los estudiantes le llamé a aquellos momentos en que se realizaba anticipación de ideas y resoluciones de estudiantes o se analizaba el pensamiento luego de haber implementado las clases cuando se analizaban extractos de lo que había sucedido en la clase. La problematización matemática y didáctica representa el grado en que se discute cómo se enseña siempre la matemática, es decir, si se pone a discusión, si se problematiza eso, si se plantean otras formas de abordarla, si se discute sobre las influencias del modo de enseñar en el aprendizaje. El rol del formador representa aquellas discusiones sobre el papel que juega el formador en cuanto a las actividades que plantea, las conexiones que promueve en los futuros profesores, cómo interactúa con ellos y cómo gestiona en realidad el conocimiento y toda la clase. Después tenemos la categoría negociación, que representa aquellos momentos en que los formadores tienen que realizar intercambios entre sus posturas a partir de discrepancias o para enriquecer la propuesta que están elaborando. Reflexión colectiva sobre la práctica le llamé a aquellas ocasiones en que los formadores consideran un objeto particular, por ejemplo, puede ser una tarea que están discutiendo, puede ser lo que hizo un formador en una clase, puede ser el pensamiento de un estudiante. Discuten sobre ese objeto tratando de comprender sus características o causas y o planteando posibles alternativas de cambio. Bueno, la intermediación, como dije antes, son las conexiones que provee algún integrante del grupo que pertenece a las dos comunidades y que introduce elementos de una práctica en otra. Y finalmente, acuerdo representa aquellos incidentes en los que luego de discutir un asunto se alcanza o no cierta postura consensuada. Este proceso de búsqueda de acuerdos que determiné en este estudio a partir de los datos consta de 3 etapas. Una primera etapa aparece en el escenario colectivo, los formadores empiezan a discutir y allí se activan las teorías personales construidas sobre la práctica de los distintos formadores que pueden presentar mayor o menor divergencia. La segunda etapa, digamos, ocurre, esto es algo para el análisis nada más, no es que se dé de ese modo en la práctica. La segunda etapa ocurre ante divergencias de las TPSP, se produce negociación, se puede producir la intermediación, la reflexión colectiva sobre la práctica y se discute sobre los objetivos para la clase, el grado de problematización matemática y didáctica, el análisis del pensamiento de los estudiantes y el rol del formador. Y en la tercera etapa, esas teorías personales puede ser que se movilicen a partir de las discusiones, la reflexión y la intermediación y puede ser que cedan las posturas de algunos de los formadores y si las divergencias eran muy grandes se disminuyan y se generen acuerdos. Este proceso lo esquematizo de este modo, bueno, en un esquema, digamos, tenemos las distintas teorías personales de los formadores que generan discusión sobre, esto está representado por las líneas, las flechas continuas, sobre la delimitación de objetivos, el rol del formador, el análisis del pensamiento de los estudiantes y la problematización matemática y didáctica. Sobre esos 4 aspectos se reflexiona, se negocia y se puede llegar a intermediar, si es que hay un intermediador, y eso puede generar lo que está representado por las flechas discontinuas, que se movilicen esas distintas teorías personales de los formadores y esto genera distinto grado de acuerdo. Ese es como yo imagino, veo este modelo explicativo. Ahora voy a dar un ejemplo del proceso de búsqueda de acuerdos a partir de los datos. Aquí tenemos, en este ejemplo que voy a dar, tenemos que los formadores habían estado en las primeras 2 sesiones discutiendo qué tema iban a dar, quién iba a dar la clase, si iba a ser en un grupo de ellos, si iban a invitar otros estudiantes, si iba a ser a principio de año, si iba a ser al final. Bueno, en esas 2 primeras sesiones discutieron también ideas generales sobre cómo abordar el tema una vez que lo habían determinado. El tema que resolvieron dar fue la introducción a la integral de Riemann para poder trabajar más o menos cuando el curso estuviera ya andando y les tocara más o menos dar ese tema. Y entonces en la sesión 3 Amaral lleva, en base a lo que habían estado discutiendo, una propuesta, que es esta que está aquí. Esta propuesta estaba dividida en 3 momentos, así le llamaba Amaral. El momento 1, que le llamaba exhaustión,
eran preguntas introductorias, que él decía se formulan oralmente, tal vez se pueden escribir en el pizarrón, que todas versaban sobre si los estudiantes conocen alguna fórmula para calcular el área de un polígono, era de un paralelogramo, de un triángulo, de un círculo y finalmente un rectángulo, y se pedía si la podían justificar. Él decía que no tenía claro el orden en cómo formularlas, o sea que dejaba abierto eso a la discusión, ni si tirarlas todas juntas o de a una, había dejado como abierta su propuesta. Y una segunda propuesta, el momento 2, que se le llamó cálculo aritmético o identificación de elementos, dice se trabaja en base al área bajo una parábola, presentaba esa figura y les decía a los estudiantes, esperen que tengo que correr acá, la imagen muestra un cierto procedimiento para aproximar el área de una región delimitada por una parábola, podrías encontrar el valor de tal estimación, la consideras buena o mala. Esa fue la propuesta inicial de Amaral. Bueno, se me complicó acá, a ver, ahí. Entonces, el diálogo que sucede en la sesión 3, se parte de la sesión 3, Mariana dice, lo que no me quedó claro es el orden, ¿por qué pusiste el rectángulo al final? Amaral dice, por eso, ahí está el asunto, pero ¿qué pensaste cuando pusiste? Bueno, dice, como golpe de efecto, porque ella le dice que cuando pusiste paralelogramo, triángulo, no en ese orden. Dice Amaral que todas se justifiquen de alguna manera en base al área del medio que entre ellas y terminar de alguna manera en la del rectángulo. El golpe de efecto es que esta sea la última. Mariana dice, no entendí, ¿por qué el rectángulo al final? No lo entiendo. Simón dice, bueno, que esta la calculo si sé el área del rectángulo, que esta la calculo si sé el área del rectángulo. Ahí venían ellos pensando, era la idea original de Amaral, que iban a justificar las áreas del triángulo, del paralelogramo, en base a el área del rectángulo, transformando la figura en un rectángulo y eligiendo como figura básica el rectángulo. Mariana dice, pero entonces hay que redactarlo de otra manera, que tengan como más libertad para moverse, justificar ahí adentro y ver cómo terminan viendo cuál van a elegir como base. Amaral dice, claro, pero esa me parece como muy natural y por eso la puse última, capaz, en realidad no es tan natural. Bueno, Mariana pregunta, ¿por qué no es la primera? Bueno, dice, porque hace misterio, porque no quiero tirarla de primera, que se tome como buena, y después vamos a justificar las otras. Le gustaría como que los estudiantes se dieran cuenta de que era la primera, que tenía que ser la primera. Entonces Mariana le pregunta qué está pensando que va a pasar en la clase. Bueno, acá aparecen las teorías personales de Amaral, si bien con un episodio solo es difícil de verlo, pero él durante todo el trabajo de planificación estuvo señalando la importancia para él de las particiones rectangulares y de el trabajo de tomar el rectángulo como figura básica a partir de la cual todas las demás figuras, los demás polígonos, se podía justificar su área. En tanto Mariana habría la posibilidad, ahí muestra una divergencia con las TPCP, habría la posibilidad a que los estudiantes pudieran tomar el triángulo como figura básica y, por ejemplo, con dos triángulos formar un paralelogramo y deducir a partir de ahí las otras áreas. Bueno, el diálogo sigue, acá están los dibujitos que hace Victoria, porque Victoria había hecho resoluciones, el área del paralelogramo, si sacás un triangulito acá, lo pones acá, bueno, se forma el rectángulo. Mariana dice, pero también alguno te puede creer, como quien tiene fe en un Dios, en la del triángulo, y te dice, las demás las saco a partir del triángulo. Victoria dice, sí, yo me fui por esa, pero podría pasar. Ahí Simón da una idea de que entonces en ese caso se podría intervenir diciendo que en el caso del triángulo, para tomar como base que el área del triángulo es base por altura sobre 2, habría que ver que tomando cualquier base y cualquier altura, el área da lo mismo. Introduce como esa complicación pensando en llevarlos a lo del área del rectángulo. Y ahí trabajan un poco con producciones que se imaginaron ellos y que podrían ser de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? Completando paralelogramos o algo así, completar formando un rectángulo o algo así, puede haber varias. Aquí aparece, ya apareció antes, digamos, como una problematización matemática y didáctica. La problematización matemática la veo en la postura de Simón, cuando presenta, bueno, cómo se puede problematizar o explicar algo, si queremos, hacia un lado, que se dé la clase de ese modo, y la problematización didáctica que plantea Mariana en cuanto a decir, bueno, no podrá ser que los estudiantes consideren el triángulo como figura básica. Aparece cierto análisis del pensamiento de los estudiantes, ficticio, ¿no?, de lo que podría llegar a ser,
Y luego Mariana dice, a mí lo que me rechina un poco es si no estamos induciendo ciertas cosas al poner la pregunta con un orden, no se puede poner una pregunta más abierta, bueno, poniendo áreas de polígonos. Y dice, yo creo que ahí tenemos como una cosa a decidir, si lo queremos guiar para que vaya para los rectángulos, a mí me parece que hay que plantearlo distinto, yo no le veo la lógica a ese orden. Y si lo hacemos lo suficientemente abierto, como lo pienso yo, me da la sensación de que se van a ir a los triángulos. Ahí Amaral dice, no importa que vayan a los triángulos. Mi intención, capaz que está muy influido por lo que yo de alguna manera esperaba, porque uno espera qué puede suceder. Dice que puede ser errado, obviamente, es que las primeras dos fórmulas, la del paralelogramo y la del triángulo, digo yo que la deberían poder por lo menos bosquejar algunas cuestiones. Aquí aparece nuevamente la problematización matemática y didáctica, y de alguna manera aparece, aunque en otros episodios se ve mucho más claro, la delimitación de objetivos. Mariana de alguna manera le pregunta qué está pensando él, qué quiere él que ocurra en la clase a partir de su propuesta. Bueno, y finalmente Mariana le pregunta por qué esas, o sea, por qué la del triángulo y la del paralelogramo y no la del rectángulo. Dice, porque, bueno, Amaral dice porque la del rectángulo, a no ser que digan el área del triángulo es tal cosa, Mariana le dice, pero un rectángulo es un paralelogramo, entonces no entiendo por qué haces esta diferenciación. O sea, Mariana sostiene que los alumnos van a tener eso claro y que si un rectángulo es un paralelogramo, ya tengo el área del paralelogramo, entonces tengo el área del rectángulo. Entonces dice Mariana, bueno, en algún momento va a tener que saltar que ellos digan, pero todas no las puedo justificar o estoy encontrando una manera de justificar unas en función de otras. Bueno, aleluya si dicen eso. Ahí aparece nuevamente la problematización y Victoria le pide a Mariana que haga otra propuesta, ya que no está de acuerdo con esa. Ella dice que no lo tiene claro, pero que le gustaría abrir la pregunta, que no se vaya secuenciadamente. Una pregunta más abierta. Amaral le dice, eso es demasiado abierto, Mariana. Ella le hace ver que conocen no tantas áreas, que ellos se van a manejar con los polígonos, que es lo que seguramente conocen, y que después verán ahí adentro cómo justifican en base a qué. Amaral dice, bueno, puede ser, sí, puede ser, podríamos seguir tocando todo lo mismo. Mariana le dice, capaz que el orden que se da es ese, es decir, capaz que se da el orden que tiene imaginado Amaral, pero se abre la posibilidad de que se dé otro orden. Victoria también trata ahí de convencerlo de que no es tan abierta la consigna. Amaral siempre tiene miedo de que la consigna muy abierta se vaya para cualquier lado. Bueno, la reorganizan un poquito ahí a la consigna y finalmente la terminan acordando. Dice, no, porque yo no quiera, yo quisiera decirles más general para el área, para que integre el círculo también, no me pongo a que sea así, bueno, que sea un poco más abierto. Entonces aquí veo nuevamente las teorías personales de cada uno, se produce una negociación y aparece la intermediación de Mariana, que vemos acá en este caso cómo ella da argumentos a Simón, lo hace en varios casos más, a Amaral, de cómo la propuesta que ella le hace, que es más abierta, puede incluir a la propuesta original de él. Se produce un acuerdo y se ha producido una reflexión colectiva sobre la práctica. No sé cómo estoy de tiempo, menos cuarto, ya estaría, me queda poquito, ¿no? Puede continuar, vamos bien de tiempo, no hay problema. Bueno, porque tengo otro ejemplo, pero me parece que lo voy a suprimir y paso ya a la parte de las conclusiones, ¿sí? Bueno, finalmente sí lo digo, la propuesta final que quedó planteada y que fue la que se puso en las clases, con respecto a la primera parte, fue cómo calculas el área de diferentes polígonos, cómo justificas esos cálculos, cómo calculas el área de un círculo, cómo justificas ese cálculo. Voy a pasar por alto este otro ejemplo y me voy a ir directo acá, al modelo final y a las conclusiones. Bueno, el modelo final, digamos, como más en movimiento, entonces sería, tenemos las distintas teorías personales de los formadores, que pueden tener distinto grado de divergencia, que generan divergencias en la delimitación de objetivos, el rol del formador. Estas dos categorías se relacionan entre sí, dependiendo del rol que el formador imagine para sí, va a delimitar de distinta manera los objetivos que se va a plantear, o al revés. La problematización de la matemática y didáctica y el análisis del pensamiento de los estudiantes. Cuanto más el formador problematice la matemática, en el sentido como la caracteriza la problematización, mayor va a ser un análisis más diverso del pensamiento de los estudiantes. Y esas divergencias generan negociación, reflexión colectiva e intermediación
la intermediación, cuando se da, promueve mayor reflexión colectiva y mayor negociación, y todo este proceso promueve distintos grados de acuerdo. Si hay una menor divergencia, que en muchos casos se da, se genera un acuerdo mayor, y si hay diferencias inamovibles, eso también puede ocurrir, se da un menor grado de acuerdo. Esto pasó en el estudio en algún momento, no se generó acuerdo sobre cierto punto porque tenían posturas totalmente diferenciadas. Bueno, brevemente sobre las conclusiones de este trabajo. La primera pregunta de investigación era ¿qué desarrollo tienen las conversaciones e intercambios de los formadores durante el proceso de planificar y posteriormente discutir la implementación de una clase de análisis 1? Tenemos por un lado que el desarrollo que tuvieron las conversaciones lo identificamos como un proceso de búsqueda de acuerdos. El hecho de que, por ejemplo, los formadores decidieron dar 2 clases podía haber generado que determinaran dos tareas distintas, dadas las diferencias que tenían, que una fuera menos abierta y otra más abierta. Sin embargo, ellos buscaron acordar, buscaron llegar a una clase consensuada a la que pudieron llegar a partir de sus reflexiones y negociaciones, y que con diferencias, igualmente, porque eran formadores distintos, fue implementada 2 veces. Esa es, digamos, lo que explica el desarrollo que tuvieron las conversaciones y los intercambios. Y se desarrolló, digamos, este proceso de búsqueda de acuerdos se resolvió a través de la negociación, la reflexión colectiva sobre la práctica y la intermediación en torno a esos 4 aspectos que ya he señalado, y a través de la movilización de las teorías personales construidas sobre la práctica, que son las que considero que se activan en ese escenario colectivo y se movilizan, aunque sea circunstancialmente, no necesariamente que sea para siempre, para ceder en ciertas posturas y poder llegar a un acuerdo. En este trabajo, al igual que es mencionado en varios documentos de la literatura, se produjeron tensiones en varios momentos entre posturas distintas. Estas tensiones pudieron resolverse siempre de manera cordial entre los formadores, mayoritariamente llegando a acuerdo o manteniendo un desacuerdo, pero siempre en términos de mucha cordialidad de trabajo, y los hicieron reflexionar. Las tensiones permitieron que reflexionaran sobre aspectos muy importantes de su tarea, que habitualmente en soledad los formadores no suelen reflexionar, o tal vez sí, pero no pueden quedar documentados. Se mostró útil el marco que los formadores eligieron para analizar las clases. Ellos decidieron analizar las clases que implementaron usando el marco Video LM de Carcenti y Arcavi 2017, que es un marco que consiste en ponerse como lentes para mirar la clase, tomar los objetivos de la clase, las tareas de la clase, las ideas matemáticas y metamatemáticas, los dilemas del profesor. Ellos usaron como esas lentes para poder comentar después las clases, y eso les permitió ordenarse y no diluir la discusión para cualquier lado. Y otro aspecto que nos parece muy importante como conclusión de este trabajo es la existencia de la intermediación. En Uruguay particularmente existe un divorcio entre aquellos formadores que se dedican más exclusivamente a dar los cursos de matemática y aquellos que se dedican más específicamente a dar los cursos de didáctica, y en general en las pocas ocasiones en que se encuentran hay choques de quinto tipo y hay digamos corrillos donde no hay un aceitamiento de trabajo, que creo que en otros marcos donde las carreras no son concurrentes también se da, digamos, porque hay poca comunicación entre lo que puede ser una licenciatura en matemática y luego después la formación de posgrado en didáctica. Aquí se da al mismo momento, y creo que la intermediación en el escenario colectivo puede aportar para ayudar a generar encuentros de posturas en este tipo de trabajos donde hay posturas diferentes. Se realizó en este trabajo un aprendizaje de la reflexión colectiva. Los formadores empezaron a reflexionar cada vez de manera más amigable entre ellos, más en forma de preguntas, y hasta hicieron reflexiones más generales que no tenían que ver con la tarea misma que estaban realizando. La segunda pregunta era ¿qué aporta la formación particular de cada formador a su trabajo colectivo, por el hecho de que estaba conformado el grupo de ese modo? Los formadores hicieron desde su especialidad de cada uno aportes matemáticos y aportes didácticos importantes. Desde los formadores más especializados en la parte matemática, digamos que aportaban interesantes cuestiones de argumentación que de repente los demás no conocían, y los formadores más vinculados con la didáctica o más especializados en la didáctica realizaron importantes problematizaciones, como por ejemplo la que mostré que hizo a la tarea Mariana, y que permitió una tarea
más abierta y que abarcara más posibilidades de diversidad de producciones de los estudiantes. Se problematizó la matemática que se proponía enseñar. En varios tramos del trabajo los formadores terminan, como hay una clase que se implementa y eso se discute con posterioridad, tanto con posterioridad como antes de implementar las clases, se hace necesario en un escenario colectivo explicitar cosas que a veces en la reflexión personal de cada profesor no se da. Se establecieron vínculos entre la dimensión curricular, matemática, y la dimensión didáctica de la formación de profesores. Eso es algo que plantea OLAVE 2013, que hizo un estudio con formadores individualmente los analizó, pero vio que la mayoría de ellos no establecían vínculos entre la dimensión curricular y la dimensión didáctica, que son dos de los pilares de la formación en Uruguay. Aquí se tuvieron que establecer por la propia característica del trabajo. Se desarrollaron aspectos del trabajo colaborativo, como lo caracteriza Robuti et al., actividad conjunta, propósito común, diálogo crítico y cuestionamiento, y apoyo mutuo en abordar cuestiones que los desafían profesionalmente. Como aportes e implicaciones tenemos el inicio del desarrollo de una nueva forma de trabajo para los formadores, que ojalá se pueda consustanciar, se pueda consolidar, que profundiza y enriquece sus reflexiones individuales y que se podría extender a otros grupos de formadores. Encontramos que actualmente hay una disposición de los formadores para armar equipos de trabajo y eso podría romper con el aislamiento de los formadores y también podría ser un ejemplo hacia romper con el aislamiento de los profesores en general. Quedaron documentadas las teorías personales construidas sobre la práctica como un concepto y las diferencias que existen entre los integrantes de las comunidades de formadores en Uruguay del área técnico-disciplinar y del área de didáctica, la existencia de conflictos que considero que el trabajo colectivo puede ayudar, colaborar a limar esas diferencias y a poder llegar a establecer como un lenguaje común en el que ellos puedan, aún con desacuerdos, discutir y producir cuestiones colectivas importantes. Se diseñó una tarea para la clase que fue discutida en profundidad, que fue probada en 2 instancias y que mostró, al probarse, porque tuvo resultados bastante distintos en algunos aspectos, en otros se trabajó de acuerdo al esperado, pero hubo aspectos diferentes vinculados con el rol del formador en la clase. El rol del formador se mostró como algo muy importante para la gestión de la tarea y para cómo la tarea vive en la clase. Se discutieron en el escenario colectivo variados aspectos que son críticos para la gestión de las tareas, como lo plantea Chapman 2013. Este modelo puede ser útil para otros proyectos de desarrollo profesional docente, de formadores o de profesores de matemática, en el sentido de advertirse, digamos, antes de poder establecer modelos de desarrollo profesional que en lugar de ser prescriptivos sean de trabajo más de coaprendizaje. Bueno, conocer que cada formador o cada profesor llega al escenario colectivo ya con teorías personales construidas, y si bien es algo que podemos pensar que es trivial, generalmente no es tenido en cuenta, por lo menos aquí en Uruguay, en los proyectos de desarrollo profesional. Y eso podría enriquecerlos. Bueno, aquí les dejo las referencias de mi trabajo. Y finalmente, esta frase, que es, digamos, la que me rigió un poco mi trabajo: creo que la flaqueza está en aquel que cree poseer la verdad y por eso mismo es intolerante. La fuerza está en aquel otro que afirma: yo quizá tenga parte de la verdad, pero no la tengo en su completud. Parte de ella está en ustedes, busquémosla juntos, que es de Freire y Faúndez 2013, que es lo que a mí me motivó, digamos, con el espíritu que yo realicé este trabajo, en el sentido de que no somos incompletos todos en nuestros conocimientos y que el trabajo colectivo, y si se logra que sea colaborativo, puede dar grandes frutos. Bueno, aquí termino mi presentación. Muchas gracias por escucharme y me quedo atenta a las preguntas o comentarios que me quieran hacer. Muchas gracias, doctora Pagés, por impartir esta conferencia, que yo estoy seguro que ha sido de mucho provecho para todos y también se nos ha hecho muy interesante. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas. Al parecer ahorita en Facebook todavía no hay. Los recordamos a quienes estén viendo que pueden dejar en el chat sus preguntas, y a los que estamos en la videollamada, si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, puede levantar la mano o puede activar su micrófono para hacerla. Alexis, una pregunta. ¿Me quedo con la pantalla compartida? Bueno, yo diría que no, para poder ver todas las manos levantadas, pero bien, quizá... bien. Bueno, Cualquier cosa
Vuelvo sobre ella, ¿te parece? Sí, cualquier cosa, por si alguna pregunta le piden alguna referencia, alguna diapositiva. Bien, perfecto. Si alguien tiene una pregunta, Juan Alice tiene activado su micrófono, no sé si quiere hacer una pregunta, y después Melvin Cruz tiene levantada la mano. Sí, yo no alcanzo a ver eso. Ah, ahora veo De las momento manos. no. Ah, ok. Melvin Cruz tiene una pregunta, comentario. Sí, gracias Alexis. Voy a activar mi cámara. Sí. Bien, buenos días a todos. Primero que Hola. nada, agradecerte Daniela por tu presentación. La verdad me gustó muchísimo tu trabajo. Entonces, me quedaron algunos comentarios y dudas, entonces quisiera pues aprovechar el espacio para poder hacerlos. Primero que nada, entre los comentarios, cuando describes tu trabajo, bueno, desde que leí el resumen que enviaste para la publicidad del seminario, entonces asocié estas teorías personales de los profesores con la idea de creencias. Entonces, ya cuando ya hablamos de que son parte de las orientaciones en las cuales se basa el profesor, entonces ya me quedó un poquito claro esa parte, pero al principio supuse que esas teorías pues eran creencias del profesor. Entonces, bueno, me queda lo que yo pienso con toda la explicación que nos has dado es la cantidad de preguntas nuevas que surgen a raíz de tu trabajo. Y lo digo porque tu trabajo está enfocado en un escenario en específico en el cual son demasiadas las variables que están ahí. Es decir, si tenemos como objeto de estudio el trabajo colectivo en la formación de profesores, para ese trabajo colectivo hay una cantidad de variables que están afectando ese trabajo colectivo, quizá unas más directas que otras, pero son muchísimas las variables. Entonces, cuando mencionas eso, yo digo, wow, la cantidad de nuevas preguntas de investigación que van a salir de este trabajo, pues son un montón. Básicamente es como hablar de forma genérica y una línea de investigación como tal. Y bueno, tengo dos preguntas como muy puntuales y son más que todo para conocer un poco más sobre la teoría. La primera es sobre tu objeto de estudio. El objeto de estudio que tú nos presentas directamente es el trabajo colectivo en la formación de profesores de matemáticas. Cuando yo estaba interpretando como te digo, tu escrito, el que mandaste para la publicación, para la publicidad, perdón, del seminario, yo decía, el sujeto de estudio debe de ser estos procesos de acuerdo, como intentando que fuese lo más específico posible el objeto de estudio, ahora, o lo más limitado posible. Ahora, mi primera pregunta es referente a ese objeto de estudio. ¿Se presenta o se plantea de una forma tan genérica como lo veo yo? Pero eso es por la teoría o el por qué ese es tu objeto de estudio. Y lo digo por la teoría, porque claramente al principio, en la teoría fundamentada, pues lo que tenemos es a dónde vamos a ir a estudiar y qué queremos estudiar de ese dónde, ¿no? Entonces, y ahí vamos a empezar a construir categorías, no tenemos como específicamente, en ese momento quizá no sabías que te ibas a encontrar con estos procesos de acuerdo, pues, entonces yo digo, ok, entonces quizá por la teoría sea que el objeto de estudio, pues, son este trabajo colectivo como tal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre cuál es el papel de la revisión de la literatura en esa integración teórica de la que se habla en la teoría fundamentada. Como te decía, básicamente son preguntas como para conocer un poquito más sobre la teoría fundamentada. Esas son mis dos preguntas. Y muchas gracias por tu presentación. No, gracias a ti, Melvin. Sí, con respecto a lo primero que me comentaste, las teorías personales construidas sobre la práctica, ahí tuvimos muchas dudas, tuve que discutir mucho con mis tutores, con mis directores de tesis, porque ahí estaba el tema, ¿qué son las creencias? ¿Qué son las creencias? Las creencias incluyen el conocimiento, no incluyen... Ahí tuve que ir a la literatura y me encontré con una discusión que no está saldada, y que finalmente por eso opté por ese modelo, digamos, de poner por un lado los conocimientos y por otro lado también las creencias, y lo hice más amplio todavía, las orientaciones que incluyen a las creencias, pero que tienen más que las creencias. También para no meterme en esa discusión de definir creencia, que es bastante complejo, porque realmente hay autores que plantean
que el conocimiento está incluido en las creencias o que las creencias son parte del conocimiento y otros que no. Entonces, eso me hacía el trabajo mucho más, me hubiera hecho mucho más extenso el trabajo, entonces tomamos esa decisión. Sí, yo creo que abre muchas preguntas. Ahora, con respecto al objeto de estudio, el objeto de estudio es el trabajo colectivo de un grupo de formadores en torno a un trabajo concreto. O sea, no es el trabajo colectivo en general, es en torno a la planificación, la implementación y el análisis de una clase. Ese es digamos, el área sustantiva que yo estudié y por lo tanto lo que yo extiendo como lo que sería la teoría fundamentada, que a mí me gusta llamarlo modelo explicativo, digamos, que encontré, sí, lo del modelo de búsqueda de acuerdo surgió después, lo vimos después, y la verdad que esa fue la parte más difícil del trabajo, buscar un código teórico, porque esta teoría viene de la sociología básicamente, y a mí personalmente tuve que leer muchísimos documentos de teoría fundamentada, de la clásica, para poder darme una idea de cómo buscar un código teórico. Igual todavía eso me lo sigo pensando hasta el día de hoy. Pero eso apareció después, digamos. Por eso yo dije hoy en algún momento que yo me inspiré en el estudio de clases japonés, porque el estudio de clases toma, si bien tiene otras características y en cada lugar del mundo que se ha ido generalizando también le van haciendo modificaciones, pero en la base se considera que hay un grupo que puede planificar en conjunto una clase, uno después la implementa, los demás la miran y entre todos la comentan. Y si bien no tomé algunas cuestiones del estudio de clases, como plantearse un objetivo inicial de largo plazo y esas cuestiones, simplemente yo, quise hacer el primer experimento posible en mi país de trabajo colectivo que pudiera documentar algo, porque no existe, más allá de algunas pequeñas iniciativas de uno o dos profesores o formadores que trabajan juntos habitualmente, la mayoría no preparan sus clases juntos, y aún trabajando juntos generalmente no miran lo que pasa dentro de la clase misma, o sea, lo micro que sucede con la interacción dentro de la clase, eso como que es lo que no se discute nunca. Y a mí particularmente es algo que me interesa mucho. Por eso yo tomé ese modelo, pero eso centró mi trabajo, lo focalizó en esa parte, no es el trabajo colectivo genéricamente. Es un tipo de trabajo colectivo en torno a tareas específicas que hacen a la tarea habitual de la práctica del formador, pero que generalmente lo hace solo. No sé si así respondo a tu primera pregunta. Sí, gracias. Sí, yo identificaba claramente esa parte, la limitación del objeto de estudio en términos de centrado en la planificación y en el análisis de estas clases que se impartieron, ¿no? Entonces, sí que se grabaron y ellos mismos la analizaron. Claro, entonces, pero yo decía que dentro de este análisis colectivo igual había muchas variables que mencionas, que venían de las orientaciones, que venían del conocimiento, que venían de la experiencia, de la formación. Entonces decía, wow, siempre igual es una variable como muy amplia, ¿no? Entonces por eso lo decía. Sí. Pero sí, es cierto, sí, es muy difícil. Justamente por esa razón y por el poco estudio que hay en esta área, porque es un área reciente de investigación, aunque ahora se está consolidando bastante, es que optamos por la teoría fundamentada, que la verdad que yo tuve que estudiar la teoría fundamentada desde cero, hacer un curso y todo, y leer muchísimo trabajo de teoría fundamentada, para más o menos, creo, haber entendido un poco. Incluso hay otra cuestión, es que en la teoría fundamentada en general se aplica en base a cuestionarios o el investigador se instala en el lugar de, digamos, donde quiere investigar y escucha lo que las personas dicen, pero generalmente se tienen muchos datos. Acá en este estudio, un poco por la limitación de que era un estudio de doctorado, yo tenía un plazo para terminarlo, y otro poco porque es difícil encontrar escenarios colectivos, a mí me resultó difícil la cuestión de buscar un muestreo. Es decir, yo tengo previsto, que no me escuche mi director Javier, pero tengo previsto para más adelante, que estoy segura que se van a formar grupos de trabajo acá en Uruguay, y bueno, si hay en otro lugar también, tomar nuevos datos y volver sobre esto algún día, no ahora, pero algún día. Eso me gustaría, porque tal vez cambia, eso es una condición que tiene la teoría fundamentada, que la teoría modelo explicativo al que se llega finalmente es modificable, cualquier conjunto nuevo de datos lo puede modificar. Con respecto al papel de la revisión de la literatura, bueno, lo que establecen los que desarrollan esta versión de la teoría fundamentada es justamente tratar de evitar una revisión inicial de literatura muy sistemática, porque eso dicen que puede llevar a ideas preconcebidas y consideran que es importante que el investigador ingrese al escenario
de la investigación con la menor cantidad de ideas preconcebidas posible. Y entonces sí recomiendan la revisión de la literatura una vez que ha surgido una categoría central e incluso un código teórico. Incluso para encontrar un código teórico recomiendan leer mucha literatura de muchos campos, dice Gleiser, de distintos campos hasta encontrarlo, puede ser en el área de la informática o de cualquier tipo de estudio, hasta poder determinar ese código teórico. Y lo mismo, bueno, para mí jugó un papel importante en mi trabajo en cuanto al fortalecimiento, si no la saturación, porque creo que no están saturadas las categorías, sí el fortalecimiento de las categorías. Las teorías personales construidas sobre la práctica, digamos que la pude terminar de caracterizar, yo la había caracterizado de una manera mucho más, menos específica, la pude terminar de caracterizar a partir de encontrar en la literatura el documento de Leikin et al., por ejemplo, que es el más acabado que he encontrado sobre el conocimiento del formador de profesores, que abarca lo didáctico, lo matemático, digamos, lo emocional también, de la última pata que tiene, digamos, esa tríada, y también la parte de las creencias, las orientaciones, todo eso que tuve que ahí fue donde más trabajé la literatura, digamos, para mí el papel más importante que tuvo. No sé si queda respondido, Sí, Melvin. muchas gracias, muchas gracias. No, Sí, gracias a ti por tus comentarios. básicamente fortalecen o en cierto sentido empiezan como a validar estas categorías. Algo que me llamó mucho la atención, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre he creído que siempre tenemos preconcepciones, aunque no nos Sí. dé la división de la literatura, pues ya las tenemos nosotros Sí, como... sí, sí. Bueno, ellos hablan de la sensibilidad teórica que tiene que tener el investigador. Claro, yo personalmente el ambiente de los formadores con los que trabajé lo conozco, yo soy formadora también, entonces por más que decidí mantenerme al margen, solamente contestar algunas preguntas si me preguntaban algo, pero ellos trabajaron con total autonomía, más allá de ciertos plazos que tuvieron que ponerse, pero obviamente que yo incluso sí, dentro de la teoría fundamentada, por eso también hay distintas versiones, ¿no? Porque el investigador tiene su preconcepción también, siempre, y sus cosas, sus propias teorías personales, ¿no? Sí, es muy difícil ese aspecto. Okay, muchas gracias. No, a ti, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o un comentario? Puede levantar la mano o puede activar su micrófono. Sí, el doctor Ricardo Cantoral tiene una pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Algunos trabajos sobre teoría fundamentada o fundada se han desarrollado, por ejemplo, en México, en Simvestar, y se utiliza mucho para evitar la preconcepción, sin entender cuáles son las categorías de base sobre las cuales la gente actúa. Sin embargo, ahora que la escuchaba, decía una caracterización de la matemática que influye en la enseñanza, o más formalista o menos formalista, o esas tres categorías me parece preconcepción. Quiero entender si eso es cierto, porque yo creo que una misma persona, un mismo profesor, puede tener una visión formalista del concepto de límite, pero tener una idea muy, muy intuitiva de lo que es el teorema de existencia y unicidad, de la solución de una ecuación diferencial. Y esa misma persona, en ella misma conviven más de una visión. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar con esquemas, entre comillas, fijos, algo que se pretende ver diverso o libre? O sea, Sí, ¿cómo articular sí, una idea con otra? sí, yo en la tesis eso lo planteo. En realidad, esos son esquemas, digamos, que
para la teoría fundamentada, las categorías deben representar variables en el escenario donde uno está investigando, ¿no? Tienen que ser variables. Entonces, en el caso de las orientaciones, por ejemplo, yo lo digo expresamente en la tesis, un profesor, porque se dio incluso en el estudio, ¿no? En los datos, por ejemplo, un formador puede considerar que está bien trabajar, fue uno de los temas que más se discutió, por ejemplo, que está bien trabajar con un tipo de tareas más abiertas con los estudiantes, que eso genera, acordar con que eso genera gran diversidad de producciones de los futuros profesores y que eso genera muchas ideas en la clase, por ejemplo, pero después considera que para evaluar los conocimientos hay que plantear cosas muy precisas que tienen que ver con caminos, por ejemplo, clasificar una serie, y que para clasificar una serie hay que saber tales caminos. Entonces, en un mismo formador conviven, sí. O sea, las teorías personales, digamos que son más o menos estáticas, pero tampoco son estáticas para cada formador, pero sí son variables, se vuelven variables en el escenario colectivo. Es decir, lo que pasa que yo tomo también de Schoenfeld la idea de que no es que el formador tenga unos conocimientos estáticamente, ¿no? Y unas orientaciones estáticamente, sino que activa distintas cosas en el escenario de la discusión. Entonces puede activar, sí, distintas cosas o pueden convivir en un mismo formador distintas posturas. Determinado en distintos momentos, por ejemplo, o vinculado con distintas cuestiones del conocimiento, por ejemplo. Es decir, son variables en ese sentido. Capaz que los esquemas no son lo más explicativos, en eso puede ser que sí, que tengas razón, que un esquema así lo haga parecer como... Yo en la tesis eso lo explico. Pueden convivir en un mismo formador de un extremo al otro y que la mayoría tienen también más bien grados intermedios. Es decir, se muestran los que del trabajo de Tato et al, que claro, fue un trabajo sobre muchos países que se hizo, donde se analizaron las evidencias sobre la matemática, sobre la enseñanza. Un poco las categorías las saqué de ahí, que vienen de antes, de un estudio anterior de Greensburg et al. Y tal vez eso es un poco esquemático, sí. Yo trato de explicarlo eso en la tesis, de que justamente pueden convivir, es cierto. O sea, no lo considero preconcepción en el sentido de que yo llegué a ese trabajo, como hice el trabajo de tesis, llegué a esos trabajos para revisar en la literatura al final, después que habíamos visto, bueno, cómo esas posturas distintas, que al principio yo no sabía cómo caracterizar, si como formando parte del conocimiento o no, por ejemplo, la idea de que hay que guiar al estudiante hacia el conocimiento que queremos, o la idea de que hay que dejarlo más abierto, o que hay que algo intermedio, que guiar en algunas ocasiones y en otras no es necesario. Ese tipo de cuestiones aparecieron en el escenario de las discusiones de ellos. Y luego en la literatura, bueno, yo tal vez las encasillé, sí, en esos esquemas de flechas variables, sí. Pero está en la tesis presente el hecho de que pueden convivir en un mismo formador perfectamente, sí. Sí, gracias. De hecho, venía... No, gracias a ti. Esta pregunta la hacía un poco por el comentario final que hacía cuando dijo que habría que mirar algo más de comportamiento y regularidad muestral. Y me quedé preguntando por qué pensaba eso. Es decir, yo creo, como ha dicho el doctor Alanís, que sí hay modelos de la matemática más o menos definidos, pero cuando ya pasamos al nivel del individuo y de sus dimensiones, esos modelos son laxos, en verdad. Y me acuerdo mucho, y en tanto que son laxos, uno no queda encasillado en ninguna de los estancos, ¿no? Me acuerdo mucho de un primer trabajo que conocí de Uruguay, Cecilia Calvo, me parece. Los profesores tenían una idea, más en Uruguay, muy formal de la matemática. Todos aceptaban que para, por ejemplo, con la integral de Riemann, había que aproximar mediante un cierto tipo de figuras. Pero nadie entendía por qué la aproximación por dentro era más intuitiva que la aproximación por fuera para los profesores.
Es decir, aunque yo tengo una misma idea, que debo presentarlo con sumas de Riemann, nunca he pensado que, que dependiendo de la forma de aproximación, será una mejor manera de conducir mi clase. Y eso refuerza esto que estamos ahorita narrando, las fronteras poco claras, ¿no? Por otro lado, creo que vale la pena el ejercicio que nos presenta, lo valoro mucho, porque pues, son intentos de cruzar enfoques. Claro. Al final de cuentas, y eso es valioso, es interesante ver lo que ocurre. Y ya una pregunta final, muy puntual. ¿Ustedes distinguen la formación de profesores de la formación del formador de profesores? Bueno, actualmente se está distinguiendo por vía de los hechos. En realidad la respuesta a la pregunta sería que la formación de formador de profesores no existe en Uruguay. No existe, recién está empezando a existir ahora, digamos. En Uruguay tenemos esta situación. Como la formación de profesores no es universitaria, tampoco existen posgrados. Por ejemplo, nosotros por eso recurrimos a CICATA, casi todos los uruguayos, somos más de 20 ya que nos hemos formado en CICATA, porque no existen posgrados públicos y casi no hay ninguno privado tampoco que esté dirigido, digamos, a la matemática educativa. Hay algún posgrado en la esfera de la Universidad de la República, pero que son de matemática exclusivamente. Por eso, por ejemplo, de estos formadores que participaron conmigo, uno de ellos estaba haciendo una maestría en matemática y las dos que trabajaban con didáctica estaban formándose en CICATA también en matemática educativa. Actualmente, ya hace unos 5 o 6 años, existen en la órbita del Departamento de Matemática de Formación Docente, que lo dirige Cristina Ochoviet, existen muchos cursos de perfeccionamiento, digamos, de actualización más bien específicos para profesores egresados que aspiren a ser formadores. Mucha gente hemos hecho muchos cursos de eso. Si hace unos 5 o 6 años hay un diploma, es el primer posgradito, digamos, que se ha formado, que es un convenio entre el Consejo de Formación en Educación, o sea, donde nos formamos los profesores, y la Universidad de la República, que se llama Diploma en Matemática, que lleva 2 años, creo, de cursada, y que tiene 3 opciones posibles, 3 énfasis. Puedes tener énfasis en enseñanza, en matemática o en aplicaciones. Y ahí se han formado unos cuantos profesores, y eso los habilita, sin ser que sea una maestría ni un doctorado, los habilita a trabajar en la formación de profesores. Le da una cierta formación. Entonces ahí podríamos decir que está empezando a haber una formación de formadores de profesores, pero es bastante mínima. Esa es la que hay, después la que cada uno haga por su cuenta. Digamos, lo básico para entrar a ser formador de profesores es ser profesor. Por supuesto que se premia, digamos, se puntúa el hecho de que uno tenga posgrado, pero si no los tiene, lo básico que plantea la reglamentación es que tengamos 8 años de trabajo, creo que son, en secundaria, dando clases en secundaria, básica o superior, y el egreso, digamos, el título de profesor. Y después, bueno, se diferencian las personas según los posgrados que tengan, pero hace pocos años, relativamente, bueno, de la generación de Cristina Ochoviet para adelante, pero pasaron unos años hasta que empezó a generalizarse, que ahora hay un cierto número grande de gente haciendo posgrados, casi todos en CICATA. No hay mucha diferencia. No, muchas gracias a ti. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que no veo más manos levantadas. Hola, a mí, Alexis, me gustaría hacer un comentario. Adelante. Bueno, Daniela, muchas gracias por tu presentación. Para mí es un gusto escucharte y vernos, por lo menos virtualmente. Bueno, yo un poco con estas preguntas también que hacía el doctor Cantoral, a mí me hacen pensar desde mi formación como profesora. Yo soy de Uruguay y me formé en el IPA, entonces un poco desde mi formación y en el impacto que entiendo tiene tu trabajo. A ver si me explico, ¿no?
Considero el trabajo colaborativo entre docentes que están formando profesores como clave, un poco por mi experiencia. Entiendo que puede parecer como 4 profes, 4 formadores de formadores, pero Uruguay en el contexto uruguayo es un montón en realidad, porque no es que tengamos tampoco, o sea, no son tantos los formadores de profesores, entonces ya el trabajo colaborativo entre ellos es como súper valioso. Y a veces siento que las asignaturas, desde mi experiencia, repito, para un profe en formación aparecen como desvinculadas. O sea, se enseña matemática y como muy formal, muy rigurosa, súper, así con todo el formalismo, que también esto lo mencionaba el doctor Cantoral, ¿no? Como que el profe sale con una idea como muy formalista de la matemática. Y por otro lado se enseña, o sea, se tiene cursos sobre cómo enseñarla, tal vez, ¿no? O sea, como esta idea de didáctica y de la formación de matemática y de didáctica como separadas. Y muchas veces no hay vínculo, ¿no? Entonces, creo que tu trabajo es como un ejemplo súper importante de que el vínculo entre estas 2 áreas, digamos, va a ser clave para seguir desarrollando la formación de los profesores. Entonces me pregunto y te pregunto, ¿qué repercusión crees tú que tuvo en los profesores este trabajo colaborativo entre ellos, o sea, los formadores? ¿Cómo crees tú que se puedan implementar estos espacios en los que formadores de profesores dialoguen sobre lo que hacen en sus respectivas clases? ¿Cómo se relacionaban con el conocimiento antes de esta instancia, y si tú ves que hay una diferencia a partir de esta experiencia de cómo se relacionan después con ese conocimiento, si hay una flexibilización tal vez de su forma de concebir la matemática o su enseñanza, o sea, si ves un cambio en esa forma de ver a la matemática y su enseñanza por parte de los formadores. Bueno, esas más o menos son mis comentarios, mis preguntas. Muchas gracias, Daniel. No, yo soy la agradecida, Julieta. Sí, porque el hecho de que seas de Uruguay justamente te permite ver. Yo pienso que en Uruguay, por más que la formación de profesores es concurrente, en los hechos funciona como si no lo fuera, porque a pesar de que se hace en simultáneo, bueno, eso siempre va a generar alguna diferencia, pero en los hechos, en muchos aspectos, funciona como si los estudiantes hicieran una licenciatura en matemática, por un lado, y por otro lado, aprendieran los cursos de didáctica. De hecho, también se dan roces, digamos, a veces entre los formadores, de plantear, bueno, los de didáctica no saben matemática, y los de didáctica que los de matemática no saben enseñar, y cosas de ese estilo. Sí, yo digamos que a mí me movió un espíritu bueno, como yo consigo mi trabajo, que es trabajando con otros y discutiendo con otros y pudiendo ver lo que pasa dentro de la clase, que es muy difícil también de lograr porque hay, por lo menos en Uruguay, una tradición del profesor con el salón cerrado, la puerta cerrada, en mi clase no entra nadie, y bueno, que eso no está bueno para nadie porque uno aprende mucho. Eso ha cambiado un poco, actualmente a veces entran de a 2 los profesores en secundaria con los adjuntos y eso también lo hace mejor. Uno empieza a ver, creo que hay una idea más colaborativa del trabajo docente que en general en el mundo ha ido cambiando, me parece. De hecho, por algo hay un tema dentro del ICME que es el trabajo colaborativo de docentes. O sea, se ha tomado como una línea actual que creo que recién se está desarrollando, y eso es importante. Con respecto a tu última pregunta, o en general lo que me preguntás sobre los cambios que tuvieron los formadores, no tengo respuesta. Sí, por ejemplo, sí creo que se pueden desarrollar. De hecho, por ejemplo, el otro día yo me comuniqué con una de las formadoras que participó por otro motivo. Bueno, porque le comenté que me había doctorado y ella me había pedido la tesis. Cuando la tuviera terminada se la mandé. Y entonces lo último que me puso en su mail fue, cuando tengas algún otro trabajo así en grupo, avísame. De hecho, con otra colega ya hicimos como parte de su doctorado también un trabajo en grupos, que hoy no me acordé, pero ahí también puede haber datos. Yo no es que quiera ver muestralmente los datos, simplemente me gustaría ver, por algo que dijo Cantoral, cómo se comportan otros grupos. Me interesaría no verlo de manera estadística, no para nada. Y después, ¿cómo? No sé, pero por ejemplo,
uno de los formadores tuvo un problema no, se sintió frustrado cuando dio su clase porque hubo un caso, un emergente en la clase, como nos pasa a todos, de una intervención de un estudiante que no la previó, y le llevó, lo paralizó en la clase. Y eso llevó a que en la discusión posterior de su clase fuera riquísima, porque bueno, él estaba totalmente frustrado y le parecía que su clase había sido horrible, porque él decía que se sentía con la responsabilidad de responder todas las preguntas y ahí se había quedado un poco como atascado frente a la intervención del estudiante. Y sin embargo, todos los colegas perdón, lo hicieron ver que en la clase de él habían pasado una cantidad de cosas muy buenas, que de hecho eran las que habían ellos planteado, habían anticipado que podían pasar, que él no les estaba pudiendo ver, porque era tan grande esa creencia que él tenía de la responsabilidad de tener que contestar todo, de tener una figura como el docente que sabe, y él llegó a concluir esas cuestiones también. Ahora, yo no puedo decirte si eso le cambió en algo después sus clases futuras, porque bueno, en parte para ellos decían durante el texto nos vamos a llevar algo, pero yo no, digamos, no era parte del objetivo del trabajo preguntar qué se llevaron, así que no lo sé. Sí creo que se van a formar, estoy convencida que se van a formar grupos de trabajo, porque ahora también algo que está cambiando un poquito es que están empezando a ver ciertos proyectos que se ofrecen fondos para que se formen grupos, y eso de alguna manera es otro incentivo. Y bueno, y esto va a ser un antecedente de un trabajo de formadores colectivo queriendo ser colaborativo, digamos. No sé si respondí tu pregunta, Julieta. Sí, muchas gracias, Daniela. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Sí. Una pregunta muy puntual. Mencionaste que hubo problematización del contenido a enseñar, en este caso la integral de Riemann. ¿En qué sentido dices que hubo esa problematización? Bueno, en varias oportunidades, en las primeras sesiones, sobre todo cuando estuvieron discutiendo, ellos se plantearon la posibilidad, la alternativa, digamos, de introducir la integral de Riemann a través de del cálculo de áreas, ¿sí? Esa fue digamos, la primera idea que surgió, porque fue la idea de Amaral, que de alguna manera fue el que llevó ideas que había leído, él dijo que había leído un documento, y que como que le parecía interesante seguir el desarrollo histórico, que después también se vio que el enfoque de empezar con el trabajo de áreas de alguna manera era el enfoque que solían usar esos mismos formadores en sus clases, trabajando casi siempre con un gráfico debajo de una parábola, y bueno, si queremos aproximar el área de esta región, y como que de ahí avanzaban hacia la integral de Riemann, ¿no? Hacia el trabajo con las sumas inferiores y superiores. Pero otra de las formadoras, por ejemplo, planteó en esas primeras sesiones que se podía trabajar con la función de acumulación, y estuvieron viendo la posibilidad, y después otra formadora, también introdujo, estaban hablando de la introducción, no de todo el abordaje de la unidad, pero planteó la posibilidad de que se abordara por el lado de la física, el problema de la física, que para los estudiantes pudiera ser conocido. Eso después se descartó porque uno de los formadores sobre todo hacía hincapié en que como ellos, los futuros profesores en su carrera tienen solamente un curso de física en el cuarto año, este curso de análisis era en el segundo año, que bueno, como que él había intentado vincularlo con la física, pero que veía que no generaba nada. Otros decían que sí, que los estudiantes de bachillerato ya sabían lo que tenían que saber de física para poderlo seguir, pero bueno, finalmente todos terminaron estando de acuerdo con el enfoque de áreas como abordaje. Algo que discutieron mucho fue el hecho de que para ellos era importante que los futuros profesores conocieran, digamos, las distintas miradas, le decían ellos. Algo que llamó la atención fue que en general, cuando discutían eso, en general tendían a poner ejemplos sobre la derivada más que sobre la integral, porque como que les quedaba más cómodo a todos dar ejemplos así. Entonces, los distintos enfoques o las distintas miradas del tema, ellos opinaban en general que debían darlos todos, o por lo menos que los futuros profesores tenían que conocerlos todos, y se preguntaban si empezar por un abordaje de áreas podía forzar
una cierta conceptualización que luego estuviera equivocada, ese tipo de cuestiones distinguía. Pero esos fueron los abordajes que ellos discutieron, digamos. Que eso fue una parte de problematización. Yo también le llamo problematización a bueno, la cuestión esta de plantearse, que estaría en la frontera entre que podría ser didáctica también, ¿no? ¿Qué figura tomo para aproximarme al área de, por ejemplo, el gráfico bajo una curva? ¿Tengo necesariamente que tomar los rectángulos o puedo tomar los triángulos? Por ejemplo, Mariana planteaba que para ella el objetivo principal de la clase era cuestionar eso, o cuestionar y llegar a decidir por qué es que se suelen tomar habitualmente los rectángulos, por qué no, qué pasaría si consideráramos los triángulos u otras figuras. ¿O trapecios? O trapecios, sí, los trapecios se manejaron también bastante. Incluso en los trapecios todos estaban de acuerdo, la discusión mayor era con respecto a los triángulos, pero ahí también hubo una problematización, digamos. Eso considero yo en los episodios que ahora en el momento recuerdo a mano, sí tengo de donde se hizo problematización. Después también en el final, por ejemplo, y ya ahí no tiene que ver directamente con el tema de la integral. Por ejemplo, en la última sesión, que fue mucho más distendida, porque, bueno, era la última sesión, pero además la clase que implementó Amaral se discutió en una sesión, pero la clase que implementó Mariana, que era con más cantidad de alumnos, eso fomentó, y su forma de gestionarla también fomentó que se discutiera mucho más, se hiciera mucho más producción de cosas y se generaran cuestiones vinculadas con las series, las funciones, se trató la convexidad, es decir, aparecieron muchos conceptos que se trataron a propósito de la resolución de las tareas. Y entonces en la última sesión Amaral planteó algunas cuestiones que eran por fuera, digamos, algunas no eran tan por fuera, pero tenían que ver, pero no eran directamente de lo que estaban analizando. Y una fue, por ejemplo, la cuestión del crecimiento de una función. Por ejemplo, ahí yo también eso lo codifiqué como problematización. Ellos discutían que, bueno, que en Uruguay siempre se enseñaba la monotonía de una función en un punto y después se definía en un intervalo, y que entonces estuvieron considerando que para qué servía en realidad la monotonía en un punto, si en realidad podían haber, mostraban, así ellos lo mostraron y estuvieron discutiendo ejemplos de funciones que visualmente no parezcan crecientes, por ejemplo, y son crecientes en un punto. Bueno, y estuvieron haciendo discusiones de otras temáticas, digamos. O sea, a partir de sus discusiones aparecían tampoco grandísimas problematizaciones, porque el trabajo mismo era acotado, pero hubo una serie de problematizaciones, o por lo menos así las codifiqué yo, en cuanto a que cuestionaban lo que se hace siempre de tal forma. Había algún tipo de cuestionamiento y bueno, y un análisis de qué otra forma se podría hacer. No sé si respondo la pregunta. Sí, lo que pasa es de que pensaba en que en la socio hay una expresión, probablemente el discurso matemático escolar, Sí. debe decir en ese sentido. Sí, bueno, este trabajo se podía haber hecho, me parece a mí, desde el punto de vista del discurso matemático escolar, del análisis del discurso matemático escolar, ¿no? Bueno, optamos por ir por la teoría fundamentada, entonces no lo utilizamos, pero en realidad ahí había discurso todo el tiempo, ¿no? Y estaba el discurso institucionalizado, digamos. Yo eso también en la tesis lo planteo. La cuestión de los libros de texto más utilizados en Uruguay para la formación de profesores, que son el de Layes Lima y el de Spivak, son dos de los más usados, y el enfoque que tienen es, si bien alguno de ellos habla de que puede haber otra figura, por ejemplo, trabajan a partir de las áreas, van inmediatamente a los rectángulos, por ejemplo. Como que ese es el conocimiento instituido, por eso yo digo que en las teorías personales lo institucional de alguna manera también influye, ¿no? Porque es como esos profesores, como nos hemos formado, ¿no? En la formación que hemos recibido, tanto en secundaria como en la formación de profesores. Como decía un poco también Julieta, como es algo que no hay práctica de problematización, hay poca. Si bien actualmente en la carrera sí tienen, hay una materia que se llama análisis del discurso matemático escolar, pero claro, la cursan los estudiantes actuales, digamos. De alguna manera las formadoras que estaban formándose en matemática educativa también habían tenido cursos en las maestrías de análisis del discurso matemático escolar. Creo que eso de alguna manera enseña, bueno, a problematizar más también, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Daniela, perdón.
A ver, sí, Maximiliano, adelante. Hola, buen día. Gracias, Daniela, por compartirnos tu trabajo y por tu presentación. Se me hizo muy interesante. Y quería pedirte una opinión, porque hay algo que me estás haciendo reflexionar, y porque tú has estado en la formación de profesores desde hace tiempo, y es sobre la importancia de estudiar este proceso en estos 4 profesores, porque son 4 profesores bastante particulares, me parece a mí, como lo estoy viendo yo. Porque, mira, a ver si lo pienso así, o sea, son profesores de análisis matemático en el IPA, que es el instituto en el que se forman todos los profesores de Montevideo, que es la mitad del país. Sí, te hago Entonces, una acotación. sí, En particular, estos 4, 3 eran formadores de análisis, pero uno solo en el momento, ¿no? Antes sí habían sido todos del IPA, pero en ese momento, eso tampoco lo aclaré hoy, pero estaba explicitado en la tesis. Uno era del IPA, otro era de un instituto del interior, que en su clase, esa clase complicada que yo digo, había solo 4 alumnos, y la otra, Mariana, era del profesorado semipresencial, que se trabaja en la ah, virtualidad, y dio la clase en un encuentro. O sea, no eran todos del IPA. Igual capaz que eso no cambia lo que vas a decir. no, Perdóname la no, sí, interrupción. sí me quedó esa duda, porque, o sea, cómo se problematiza, más allá si sea según asocio o no, la matemática en estos profesores que van a dar cursos de análisis, es como que influye mucho en la visión que van a tener después los profesores de matemática, que van Ah, a sí. estar muy divulgada en todo el país. O sea, al ser chiquitos, como que las discusiones que puedan tener los profesores de análisis creo que van a tener mucho impacto en la visión que van a tener de la matemática los profesores, que va a llegar a los estudiantes después. Ah, sí, 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 claro. Eso es Sí, como que, por lo pronto, fíjate que esas clases que se implementaron, en una solo había 4 alumnos, pero la otra había 25 alumnos. Claro, no son todos los alumnos, ¿no? Pero ni nada que se le parezca, pero por lo pronto para esos alumnos vivir esa clase, sobre todo la de los 25, que fue muy efervescente, duró como casi 3 horas, y se discutieron muchísimas cosas, creo que de alguna manera cambia, aunque sea un poquito, el modelo que suelen recibir de lo que son las asignaturas de matemática, de lo que vos, por ejemplo, por haber estudiado en Uruguay, podés conocer, que en general no es en todos los formadores, pero hay una tendencia a la exposición en el pizarrón de la teoría, y después el trabajo del estudiante como reducido a lo práctico, ¿no? Si bien han habido cambios, porque eso mismo que yo le comentaba al doctor Cantoral, de los cambios que están habiendo, de algunos diplomas que se cursan y algunos, hay otros acercamientos y hay una apertura. Pero sí, yo creo que estas discusiones, algo a la larga, y si, sobre todo si se pueden seguir haciendo trabajos de este tipo, van a ayudar a problematizar. y mira, con esto que me comentás, o sea, ¿qué te parece a ti de cómo lo ves posible, de la utilidad que pueda llegar a tener esto, abrir estos procesos de reflexión colectiva, por ejemplo, en cursos de didáctica de formación de profesores? O sea, abrir estos procesos que hacen los profesores para preparar sus clases como una forma de formar futuros profesores también. Porque a veces como que quedan ocultos, ¿no? O sea, se hace todo este proceso y después cuando el estudiante ve la clase no ve el proceso que hay detrás, que también creo Vos, que sería rico para un profesor. a ver si te Y, entendí, Maxi. Vos decís que en la formación los futuros profesores reciban experiencia de este tipo. por ejemplo, en didáctica 3 o 4, que tú le puedas abrir este tipo de procesos Ah, de trabajo. problematización y trabajo Ah. colectivo. Bueno, De alguna sí, manera, desde los cursos de didáctica, yo no sé cuándo ustedes cursaron, pero actualmente, por lo menos en el curso de didáctica 3 en general, los profesores que la trabajamos, claro, no es así tal cual, es una buena idea, no se me había ocurrido. Por lo pronto yo trabajo con alumnos del interior que a veces no son de los mismos lugares, pero ahora la tecnología habilita muchas cosas, así que eso no sería problema. Sí, lo que nosotros sí hacemos es que ustedes lo deben haber hecho, visitarse las clases, ¿no? Y de alguna manera ahí hay un poco de problematización, pero no es lo mismo que hacer este proceso, un proceso como este. Sí, es muy factible. Yo creo que sí que es muy factible. Se podría hacer. Estaría bueno. Siempre, porque que otro mire lo que uno está haciendo y sobre todo si se puede discutir con anterioridad, es muy importante. Sí, claro que sí. Bueno, ya me diste una idea. eh,
sí. No, y aparte que ya tienes documentado procesos de reflexión profunda de profesores con forma posgrado, que estaría bueno que los profesores puedan ver. Sí. Y, Sí, bueno, a mí me ha servido mucho también para mi trabajo con futuros profesores, haber visualizado y haber presenciado y haber estudiado todo este proceso. A mí siempre digo que mi formación es lo primero que me ayuda es en mi propio trabajo, ¿no? Pero sí, ojalá podamos llevarlo a otros, incluso experiencias de profesores en servicio, digamos, porque eso en la literatura, por ejemplo, la mayoría de los estudios que hay son con profesores en servicio. Los formadores, se les suele llamar más bien a los formadores, investigadores, formadores de profesores en servicio, porque por aquello de que no es concurrente la formación, pero también a los matemáticos que forman futuros profesores y a los didactas que forman futuros profesores, como lo llaman en algunos trabajos, también se los considera formadores. Así que sí, eso se puede ampliar perfectamente. Y vas a decir algo más, Maxi, perdona que te interrumpí. Sí, no me acuerdo, sí. Me quedé pensando en el tema de las concepciones, ¿no? Y lo que comentaba con el doctor de que muchas concepciones pueden vivir en un solo profesor, unas concepciones sobre la matemática, y que puede ser como flexible eso, ¿no? Y me hacía pensar de hasta qué grado de control sobre esas distintas concepciones tiene el profe. O sea, ¿me puedo poner formalista o me puedo poner más flexible y cualitativo y tengo como controlado el cambio? Yo creo que no. ¿Cosas las viste o no? No, bueno, no, sí, en este trabajo se vio claramente. O sea, no claramente así en ese sentido. Lo que se vio más claramente es que en las discusiones preliminares, digamos, cuando se planificaba, parecía como que Amaral cedía sus posturas, lo que serían sus teorías personales, después cuando las establecí de esa forma, en el sentido de que él siempre consideraba que algo había que guiar a los estudiantes hacia el conocimiento. Por eso él, por ejemplo, plantea una tarea en la que la parábola viene ya representada con los rectangulitos y dice, este es un procedimiento para calcular áreas. En cambio, la modificación que recibe la tarea hace que termine, esa no la mostré yo, pero termina siendo, aproxima el área debajo de la parábola, el área entre la parábola, las dos paralelas, bueno, el eje de las X, ¿no? Sin ningún rectangulito. Y además se le agrega la variante de que se les dan tres distintas, una monótona creciente, una monótona decreciente y una no monótona en el intervalo. O sea, la tarea cambia muchísimo. Y Amaral acuerda con eso, y es más, le parece, él se va de la última sesión diciendo estoy muy satisfecho con lo que hemos discutido, porque realmente fue una discusión muy productiva, pero cuando va a su clase y un estudiante, cuando está trabajando con el área del círculo, observa un patrón que hay, ellos tenían que fundamentar el área del círculo, ¿no? Que se daba por hecho que la conocían a la expresión, tenían que fundamentar. Y entonces un estudiante ve un patrón que se cumple entre el cuadrado inscripto y el circunscripto al círculo. Entonces dice, bueno, si yo, ahora no recuerdo exactamente cómo era el ejemplo, pero llegaba por una regla de 3, decía ella, por una proporcionalidad, que había entre los cuadrados circunscritos y los inscritos en un círculo, ella deducía de ahí la fórmula del área del círculo, ¿no? Lo que la alumna no se daba cuenta era de que, claro, ella ya sabía cuál era la fórmula del área del círculo a la que quería llegar y quedaba como en un círculo vicioso lo que estaba haciendo. Y bueno, Amaral con ese detalle se quedó pasmado en la clase, se quedó como, porque se le sacó del libreto, digamos, de lo que él pensaba. Entonces, yo creo que uno... Por eso a mí me gusta el símil que usa, digamos, la terminología que usa Schoenfeld, que es de lo que se activa. Es decir, a mí me ha pasado en mi clase. Yo, en teoría, considero que el estudiante tengo que dejar que haga la mayor cantidad de producciones posibles, todo, pero de repente me veo en una clase a mí misma dando una explicación innecesaria, por ejemplo, o sea, no dejándole tiempo al estudiante, o sea, se me activan distintas cosas en distintos momentos. Por eso yo... No es que caracterizo el conocimiento y las creencias como algo rígido, que cada profesor tenga unas, y el trabajo mío no tenía nada que ver con determinar cuáles eran tampoco. En ese sentido era simplemente usarlo como modelo explicativo de qué es lo que activo yo cuando estoy trabajando. Ojalá, yo creo que sí, que el trabajo de analizar, ya sea a través del análisis del discurso matemático o de, bueno, este tipo de trabajos de reflexión, pueden ayudar a que uno esté más atento, me parece. Pero yo creo que siempre hay un grado de lo que se activa
en el momento. Porque ese es el problema también de la clase, sobre todo en la clase, ¿no? Que la clase es un lugar muy complejo donde hay que tomar decisiones a veces en segundos, porque uno no puede estar. Eso le pasó a Amaral. Amaral le parecía mal porque lo estaban filmando, que él dudara y que él se pusiera a pensar, como lo hará siempre en sus clases, en algo que no había pensado antes. Bueno, todo eso generó discusiones. Yo creo que se puede ayudar a mejorarlo uno, pero me parece que para eso tiene que mediar algún tipo de reflexión, me parece a mí. Muchas gracias, doctora. No, gracias Maxi, a ti y a todos. Muy bien. ¿Alguien más para ir terminando esta sesión? ¿Una pregunta, comentario? Bueno, creo que en el Facebook no hay preguntas Bueno, por que ahora. ya deben estar todos cansados. Ustedes por comer posiblemente, por almorzar. Yo ya pasé hace rato la hora del almuerzo. No, aquí también yo creo ya estamos almorzados, creo yo. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios por el momento, quisiera proceder a presentar el reconocimiento, el cual haremos entrega posteriormente, doctora, y agradecerle también nuevamente por aceptar la invitación, por presentarnos su trabajo y por esta conferencia que sin duda ha sido muy interesante y muy enriquecedora para cada uno de los que la hemos visto. Voy a proceder a compartir pantalla y a darle lectura al reconocimiento. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a doctora Daniela Pajés Rostán por su conferencia Un ejemplo de teoría fundamentada en matemática educativa, búsqueda de acuerdos entre formadores de profesores de matemática, impartida en la edición 141 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 11 días del mes de marzo de 2021. Con firma de la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves. Así que nuevamente, gracias doctora por su tiempo, por esta presentación, por presentar su trabajo. No, Mándenle. la agradecida soy yo, porque me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer y siempre me parece muy importante que me puedan, como dije al inicio, retroalimentar el trabajo porque, bueno, uno se queda siempre pensando, ¿no? Eso es muy importante. No, de qué, gracias. Y creo que es un trabajo que muchos desconocíamos, un área que muchos desconocíamos y que hoy sin duda nos ha enriquecido y nos ha dado nuevas perspectivas. Le manden esos agradecimientos, sus aplausos en el Zoom a la doctora. Bueno, muchas gracias. Y también quisiera pasar a dar algunos avisos que tenemos. Algunos ya los conocen, pero quisiera compartirlos. Nuevamente voy a presentar pantalla. El primero es sobre la reunión latinoamericana de matemática educativa, la RELME, que se llevará a cabo del 5 al 10 de julio en Guatemala. Bueno, esta va a ser también la número 34. El comité organizador anunció también que se aplaza la fecha de envío de trabajos para el 31 de marzo de 2021 y también el pago de inscripción del primer llamado se aplaza para el 15 de marzo de 2021. Así que todavía hay días por si gustan inscribirse o si quieren mandar algún trabajo. Recuerden, para trabajos hasta el 31 de marzo, para inscripción, para el primer llamado, 15 de marzo, para la edición 34 de la RELME. También otro aviso es la invitación a participar en el 5º Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, que se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo de este año en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Pueden encontrar en la página de Facebook del Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa más información o
al correo que aparece aquí en la imagen, ecame.informacion@ct.unanleon.edu.ni, para mayor información del 17 al 21 de mayo. Otro aviso también, el Club de Matemática Educativa Latinoamericana les invita a participar de la Mate Entrevista. En esta edición está invitada la doctora Janet Shakali, que es licenciada en Matemáticas y Química de la Universidad de Notre Dame y doctora en Matemáticas de la Universidad de Texas A&M. Este es el sábado 13 de marzo a través de la página de Instagram del Club de Matemática Educativa Latinoamérica. Para quienes gusten seguirlo, aquí están los horarios: 4:30 hora de Centroamérica y Ciudad de México, 5:30 hora de Panamá, 7:30 hora de Paraguay. Me imagino que igual en Uruguay será como las 7:30. No, si no me equivoco, han de ser como 3 horas las que nos llevamos. Sí, son 3. Sí, creo que son 3. Gracias. Y bueno, en la página de Instagram del Club de Matemática Educativa Latinoamérica. Y un último aviso que nos hicieron llegar es sobre el 28º Congreso Internacional de Aprendizaje, Universalismo, Particularismo, Revisión del Conocimiento y Poder en el Proceso de Descolonización, que se llevará a cabo en la Universidad Jagiellónica, Cracovia, Polonia. Este es de el 7 al 9 de julio de 2021. Más información en la Red de Investigación de Aprendizaje. Y pues son todos los avisos que tenemos por el momento. No queda más que agradecer tanto a la doctora Daniela como a todos los que nos acompañaron, y de parte del comité organizador de esta generación quisiéramos pedir de favor, quienes puedan y gusten, si pueden encender su cámara para que tomemos una captura, un screen, una foto del recuerdo de esta sesión número 141. No sé si alguno de mis compañeros va a tomarla. Okay. Por favor, quienes gusten y puedan. Creo que ya casi estamos todos. Listo, yo ya tomé una, no sé si alguien más ya tomó. Ok, perfecto. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a concluir esta sesión, siendo las 12:54 horas del día 11 de mes de marzo de 2021. Damos por concluida la edición 141 del Seminario de los Jueves en su año 32 del área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa. Muchas gracias a todas y a todos. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, doctora. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.